Hablar de si el campo nos puede salvar o no. Hay algo que en la economía es P por Q, cantidad por precio. ¿Qué va a pasar con la cantidad de soja este año en la Argentina? Pero ¿qué va a pasar con el precio? Para eso tenemos que hablar con Carlos Echepare. Vamos a hablar con un especialista, director periodístico del Canal Rural y analista del mercado de granos para ver qué pasa con este famoso P por Q. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, no te estoy escuchando. A ver si podemos... Ahora sí, Carlos. Bueno, sí. P por Q, ¿no? Siempre parece que P se achica y Q también. ¿Qué está pasando hoy con respecto a esta gran promesa de la soja con un buen clima? Al parecer, contame todo. ¿Qué está pasando con la soja? A ver, recapitulemos un poquito. Respecto a las expectativas que teníamos un par de meses atrás, la cosa ha cambiado muchísimo. Por el lado del clima se complicó, pero por suerte en los últimos días hubo lluvias que ayudan a que las pérdidas no sean tan fuertes. Pero de todas maneras no vamos a tener las cosechas que se suponían, ni de soja ni de maíz. Vamos a tener cosechas más importantes que el año pasado, porque recordemos que el año pasado tuvimos una de las peores cosechas de la historia por la seca. Claro, este año estaremos probablemente duplicando el volumen. Una cosecha de soja de entre 45 y 50 millones de toneladas y una cosecha de maíz que superará tal vez las 50 millones de toneladas, siempre y cuando el clima siga acompañando de acá a la cosecha, ¿no? Ahora, el problema más grave, más allá de que el clima en principio fue un problema y ahora está solucionado en parte, es el precio. El precio que tenían los productores hace 3 o 4 meses atrás ha perdido mucho valor en el mercado internacional, sobre todo en el soja, que te veníamos de una soja de $550, estamos con una soja en el mercado de cambio real, además del 30% que paga de derechos de exportación, con lo cual hace que el negocio hoy no sea para nada rentable, sobre todo si comparamos con el fuerte crecimiento de los costos. ¿Esto qué hace? El productor sigue ganando, el productor, más allá de que, digamos, expresa su apoyo al gobierno nacional, claramente, porque hay una cuestión ideológica, sobre todo con el Carlos, gobierno. perdona que te interrumpa porque te estamos escuchando con dificultad. Lo quiero volver a conectar porque, Carlos, es la base de lo que te está diciendo. La lluvia que tuvimos la semana pasada ayudó un poco al campo, pero claro, fíjate lo que planteamos hoy y lo que venimos planteando en la pantalla de Canal. Insumos más caros, una cosecha que no es de las mejores, no es una cosecha récord, un precio de soja que escuchaste bien, vale $420 a nivel internacional y una brecha cambiaria sumada a la retención. No parecería ser el mejor de los escenarios. Cuando nosotros esperamos buenas noticias, no parecería ser de las mejores. A ver si lo tenemos a Carlos, porque me parece sumamente fundamental estos datos, porque de estos datos, aunque parezca mentira, también va a cambiar tu economía. Porque si le entran dólares al gobierno, si le entran dólares al país, el país puede dárselos a los importadores y seguir generando una cadena virtuosa. Puede levantar el cepo cambiario, podés comprar los dólares, puede nivelar un poco la locura por el dólar en cuanto a las corridas cambiarias que generan que vos cada vez seas más pobre. Porque claro, aumenta el tipo de cambio y se traslada a precios. No se discute demasiado, se remarca. Y hoy, cualquiera de los rubros que vos quieras ver, cualquiera, desde un paquete de fideos hasta el queso rallado, que prácticamente estamos hablando de un producto de lujo, los costos que tienen son siderales. Y la verdad es que medido a lo que gana cada una de las personas acá en la Argentina, cada vez es más lejos. Por eso decíamos a veces, si en algún momento nos reíamos de ciertos países, y hoy hay que ver qué es lo que va a pasar. Carlos, quiero volver a conectarme con vos, porque claro, tenemos escenarios, primero de clima, con lo que vos decías, de acá al final de la cosecha no puede haber días de 36 grados, porque
tuve la oportunidad de viajar en la ruta y veías que la planta estaba sufriendo hasta que vino la lluvia. Y algunos pueden tener riego artificial, otros no, es carísimo. Entonces, insumos con un dólar oficial sincerado y que además tampoco podés importar. Un precio internacional en baja. ¿Qué más puede pasar? Que no se liquide. Porque, Carlos, la gran pregunta es esa. En estas situaciones tan trágicas, ¿el campo me va a liquidar lo que le tiene que pagar de arrendamiento, lo que tiene que pagar para cancelar deudas, pero el resto lo va a tratar de acopiar? ¿Y es un gran especulador o es una cuestión de que cada uno hoy va a poder hacer lo que quiere? Y te pregunto, ¿llamará el Estado a decirte liquiden algo que criticó tanto en los gobiernos? Vamos por partes. Dale. Cuando yo te escuchaba decir todo lo que puede pasar, podríamos tener una helada temprana también que podría provocar mayores daños. Sí, el clima es lo peor que puede pasar porque es la naturaleza, nadie sabe cómo llegás. Y es cuando alguien dice, que ahí diciendo, por más que en muchas cosas concuerdo, digo, no es fácil el cultivo, hay un ingeniero agrónomo, hay una persona constantemente corriendo riesgo con su inversión. Imagínense qué le pasa a uno cuando cae un granizo y se tira arriba del auto. Bueno, esto nadie puede tirarse arriba de un campo de soja, pero vos ves cómo se te va el dinero de las manos por una helada o por una no lluvia. Digo, más allá del clima, Carlos, que eso, la verdad que no lo podemos manejar, ¿qué otras cosas podemos esperar de cara a lo que todos los argentinos nos están prometiendo que cuando entren los dólares de la soja, esto cambiará? A ver, Santiago, para que quede claro, los dólares de la soja son de los productores que la producen. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Claro. No es de ningún gobierno. Es como el trabajo de cualquiera de nosotros. El trabajo es nuestro y nuestro salario es nuestro. Y cuando hablas de especulador, el productor en realidad lo único que hace es protegerse como cualquiera de nosotros. Cuando a cualquier argentino le sobran unos pesos, va y compra dólares. La diferencia es que el productor produce los dólares que ingresan a la Argentina. Básicamente, acordate que el 70% de las exportaciones argentinas son generadas en la producción. Entonces, lo que va a ocurrir es, si se mantiene esta coyuntura económica, que ya más que coyuntura, viene durando muchísimo tiempo, y a eso le sumás el contexto internacional que bien describías, evidentemente el productor no va a vender en los tiempos que el gobierno supone que tenía que vender. El ejemplo lo tenés con el trigo. El trigo se han cosechado cerca de 15 millones y medio de toneladas y solamente se han vendido 6. Es decir, que cuando normalmente el trigo a esta altura del año ya está vendido en un 80%. Ya está todo, claro. Y este año no ha ocurrido eso. Y tampoco va a ocurrir con el maíz y la soja. Cuando vos ves los números de la comercialización anticipada, el productor, como vos sabés, vende anticipadamente, muchas veces para cubrirse de precio y demás. Este año son infinitamente menores a los normales. Estamos hablando de que hay apenas un 10% de la soja, hipótesis de cosecha 45-50 millones de toneladas comercializadas, y de ese 10% apenas el 2% tiene precio establecido. Y esto tiene que ver con otra situación que se da en el campo, que es que el productor, cuando hace una operación de venta anticipada, suponete soja mayo, cuando vaya a cobrar esa soja mayo en dólares, no le pagan al tipo de cambio de la exportación, sino que le pagan al tipo de cambio oficial, con lo cual ahí tenés otro prejuicio que en realidad funciona como un derecho de exportación encubierto. Entonces, el castigo que recibe el productor argentino, yo te decía, de $420 que cobra el productor en el mercado de Chicago, me estoy refiriendo a un productor de Estados Unidos, $420, $430. El productor argentino, no hay que olvidarse que va a cobrar en pesos. En este momento está cobrando unos 260.000 pesos, que cuando lo dividís por el tipo de cambio MEP, te da que el productor está cobrando unos $220 por tonelada, es decir, menos del 50% de lo que le corresponde en función del valor internacional del producto. Esto es en el caso de la soja. En el caso del maíz pasa algo muy parecido, pero como el derecho de exportación, en lugar de ser 33% como en la soja, es 12% en el caso del maíz, el productor cobra $150, que es aproximadamente un 60% del precio internacional. En este contexto y con la incertidumbre económica que seguimos viviendo, más allá del apoyo que el campo
campo expresa todo el tiempo a este nuevo gobierno, evidentemente por un lado va el apoyo ideológico, si querés, y por otro lado va el negocio, Claro. ¿no? Lo cual me parece bien. Me parece que el productor tiene que protegerse como haría, como hacemos cualquier argentino. Ahora, mi pregunta, Carlos, es esta. Vos sacás el cepo cambiario. Por ende, una tonelada de soja, un dólar de soja es un dólar. Eso podrá pasar y te están planteando que antes de junio. La cosecha va a ser abril-mayo. 2 meses en silo bolsa no es nada. O en algún silo para poder acopiarlo. Y ahí recibir dólares contra dólares, por lo menos, que estamos hablando de un dólar de 1.100 contra un dólar de 800, ya hay 200 pesos de diferencia. Y bueno, veremos qué pasa con las retenciones. ¿Crees que algo va a cambiar respecto a las retenciones? ¿Dónde está el libre mercado prometido si ustedes no pueden traer soja y quedarse con los dólares que además entran al país? No como divisa, sino entran dólares. Bueno, después el productor tendrá que venderlos en algún mercado, ya sea el mercado de contado con liquidación o en el MEP, si los dólares se ingresaron a la Argentina. ¿Cuál sería el problema por lo cual todos los gobiernos tienen cautiva esa divisa del exterior, esa exportación? El negocio que se hace con el diferencial es uno de los problemas, entre comillas, ¿no? Pero, a ver, para que sea la situación ideal, ya que al presidente Milei le gusta mucho emular la década del 90, para que tener como referencia en la década del 90, incluso previo a la convertibilidad, el entonces presidente Menem autorizó la operatoria en dólares billetes, es decir, en aquel momento, en toda la década del 90, y sin derechos de exportación, pero con atraso cambiario, es cierto, el productor podía negociar sus operaciones en dólares, como lo hace ahora, pero con la diferencia que en lugar de convertirlo a pesos, cuando le pagaban, el comprador le pagaba en dólares claro. Billetes. ¿Te acordás que en aquel momento el dólar, bueno, vos sos bastante más joven, pero en aquel momento el dólar era casi una moneda de curso legal, igual que el peso que había en aquel momento? Eso sería la solución ideal que hoy el productor está esperando. Por supuesto que previo a eso hay que dar muchos pasos. Uno es la unificación cambiaria, y yo te diría que no estoy tan seguro de que esta combinación de 80-20 que tenemos hoy para liquidar el tipo de cambio del campo se cambie en junio, se modifique para volver a un tipo de cambio único. Yo te diría que hoy hay más posibilidades de que esa combinación permanezca en el tiempo y a lo mejor se amplíe la combinación con un porcentaje más del contado con liqui y menos del dólar oficial. A lo mejor, no lo sé. En algún momento fue, a pesar de todos los conflictos ideológicos, 50-50, claro. Lo que pasa es que teníamos un tipo de cambio diferencial con los famosos dólar soja, que estaba por encima del dólar oficial, que además, hay que decirlo, venía el dólar del campo y se lo dabas al importador a un precio más barato del que le pagabas al campo. Automáticamente el Estado perdía constantemente. Bueno, hoy la situación es diferente, pero también es cierto que el campo tiene insumos hoy a tipo de cambio oficial que ya tiene la devaluación. Es un insumo a 800 pesos. ¿Cómo está hoy el margen de rentabilidad, Carlos? Que con todas estas ecuaciones, si yo liquidara hoy, ¿cuál es el margen de utilidad con una cosecha, con un rinde normal, como vamos a tener este año? Ni un récord, ni una pésima cosecha. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene en cuánto tiempo un productor de soja? No, si hacemos los márgenes hoy con los costos actuales, el productor tiene quebranto, no tiene rentabilidad. Está perdiendo dólares por hectárea de manera creciente. A eso tenés que sumarle que no se ajustan los alquileres. Uno debería pensar, bueno, en términos de baja de precio deberían bajar los alquileres. Bajan, pero siguen siendo la participación mayoritaria dentro del costo de los productores. Entonces, todo este conjunto de cosas hace que el quebranto sea muy importante. Los dueños de campo, por supuesto, no están dispuestos a resignar nada. Vos sabés que el 70% de la producción de soja en Argentina se hace en campos alquilados. Claro. Te lleva entre el 40 y el 50% del costo de producción solo el alquiler del campo, por más que se pacten quintales. La realidad es que cuando baja el precio de la soja, al dueño del campo también le baja el ingreso porque se hace en quintales de soja y por lo tanto al transformarlo en dólares le baja. Pero acá el principal problema que tenemos es, por un lado, el diferencial cambiario. Porque a lo que vos decís hay que tener en cuenta que muchos de los insumos son importados, por lo tanto ingresan a un dólar que es el dólar importación, claro, que es un dólar bastante más caro inclusive que el dólar exportación.
Entonces, por un lado tenés que pretender la unificación cambiaria y después lo ideal sería eliminar los derechos de exportación, como se había prometido en la campaña de prácticamente todos los partidos políticos. Pero acá las primeras señales que ha dado el gobierno van en el sentido contrario. Inclusive si nos acordamos de la famosa ley Ómnibus, allí estaba establecido un aumento en los derechos de exportación que creo yo que el gobierno no se lo ha sacado de la cabeza todavía. Con lo cual, en ese panorama yo creo que el productor va a seguir protegiendo su activo, que es el producto, hasta donde aguante. Entonces se va a vender muy poquito y yo no creo que los ingresos que estaban proyectados para mayo, para junio, en términos de dólares, sean realmente así. Salvo que la cosa cambie demasiado, claro. Y si la cosa cambia demasiado, por ahí tenemos un marco de incertidumbre, un complejo actual. Y siempre en la incertidumbre el productor se protege. Y la tiene para tener la mercadería en la medida que pueda, ¿no? Porque tasas, no hay créditos accesibles claro, no en pesos como en su momento. Carlos, muchísimas gracias. Yo creo y confío en el análisis que vos estás haciendo. Creo y confío